jueza, sus ideas, su práctica social, y siendo tan prolífica ha sido sencillo encontrar sus opiniones en múltiples temas, pues ha escrito 17 libros y más de 100 artículos de divulgación. Ha abordado en varias entrevistas y en su libro 10 temas de género, hombres y mujeres, ante los derechos productivos y reproductivos, editado en 2002, el tema de la identidad sexual de las personas y sostiene que quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías. Las identidades culturales, la diversidad del comportamiento, la necesidad de inclusión de las minorías, siempre con abundantes referencias al derecho, a la filosofía, pero terminando en un escenario de confusión, donde la ideología, las convicciones y la ciencia se mezclan, donde las ideas y las percepciones más profundas de su cultura se confunden con criterios científicos en el análisis del comportamiento humano. La primera idea. Cada cual puede tener la identidad sexual que libremente elija, pero aquella persona que tenga una orientación sexual, un género como construcción social distinto a su sexo biológico puede tener patologías, puede desarrollar una vida insana y desajustada, y es muy conveniente que se trate psicológicamente, psiquiátricamente, puede ser homosexual, pero ello es patológico. Segunda idea. Las personas homosexuales pueden vivir juntos, juntas, unidos, ningún problema, plena libertad, pero eso no es un matrimonio lineal y, por lo tanto, no está sujeto a derechos civiles. Tercera idea. Los y las transexuales deben tratarse psiquiátricamente o psicológicamente para adaptarse a su género socialmente, libremente elegido. Ustedes saben que ahora mismo, de tiempo, Osakidetza acepta el tema del cambio de sexo quirúrgico como un derecho. Ella no está de acuerdo y considera que terapias como la psiquiátrica, las conductuales, son más eficaces. Estas posiciones han ocasionado la indignación tanto en el ámbito vasco como en el ámbito estatal y europeo de colectivos de mujeres, los colectivos feministas, de los colectivos LGTBIQ+, de gran parte de la comunidad científica, de no pocos jueces y juezas activos y de un buen número de eurodiputados que han exigido públicamente su revocación y han criticado la metodología en proponer personas relevantes para este tipo de puestos tan importantes. Nuestro grupo juntero, y tal y como hemos podido leer en las enmiendas presentadas por otros grupos, pues nos sumamos a esa ola de indignación y nos queremos hacer eco de las críticas de los colectivos sociales. Criticamos el procedimiento de su nombramiento, exigimos la retractación de las opiniones vertidas que afectan a los derechos civiles y su revocación del puesto asignado. La libertad no produce nunca patologías. Es la represión lo que produce patologías. Es precisamente la represión de la construcción de una vida social y sexual libremente aceptada lo que produce patologías y lo que produce vida no saludable, enfermedades y trastornos, a veces difíciles de abordar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Han pasado más de 50 años y han inspirado procesos de convivencia y normas constitucionales y de otro tipo en muchos países para organizar la convivencia humana. El horror de la Primera Guerra Mundial y los genocidios de la Segunda Guerra Mundial dieron lugar a estos principios. Bien, tanto la Declaración del Convenio de Derechos Humanos de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son hijos de esta declaración. Especialmente preocupante es la vulneración del artículo 14 de la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea, que dice: el goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente convenio han de ser asegurados sin distinción ninguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas y otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Se trata de valorar si las creencias y los prejuicios de la nueva miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son independientes o pueden tener la independencia necesaria para la acción judicial. Y ese es el asunto. Nosotras pensamos que es complicado y que asuntos como ciudadanía inclusiva o inclusión del otro, que abundan en la literatura de la juez, no pueden ser palabras que adornen los currículums, las conferencias o las entrevistas. Son ideas de calado profundas que exigen en ciertos puestos relevantes comportamientos públicos de servicio e inequívoca defensa de los derechos civiles. Y hay dos puntos que llaman la atención de manera preocupante. El supuesto falseamiento de su currículum al plantear públicamente su participación activa en la redacción de la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, una cosa es su papel como contratada externa, que lo fue, y otra muy distinta, participar en la redacción de la norma. La propia directora de la ley, Soledad Murillo, no ha certificado su participación en la redacción de dicha ley, porque lo que ella dice en su currículum es que ella preparó el anteproyecto de la ley orgánica.
El Instituto de la Mujer encargó al magistrado Fernando Lousada un documento base que subcontrató en una buena parte a esta señora. Eso es trabajar en un borrador que dista mucho de participar en la redacción de la ley. Este tema es tan grave que exige explicaciones públicas. Falsear un abundante currículum para mejorar su posición de acceso al puesto no es baladí en el análisis de la moral de la señora Elósegui, y tenemos estos últimos días muy presente este tema con el caso del máster de la señora Cifuentes, que también es falsear un currículum con un máster que ni se ha hecho ni se puede presentar ningún tipo de prueba. Y, por último, su posición reiterada en contra de la llamada píldora del día después como método anticonceptivo de libre uso contra el aborto legal, afirmando que produce más muertes que su práctica clandestina. Esto nos hace desconfiar y mucho de la jueza Elósegui. Por todo esto, no queremos que tenga una posición inequívoca de defensa de los derechos civiles de todas las personas. Compartimos la indignación de los colectivos de mujeres, de los colectivos feministas, de los colectivos LGTBIQ+, y nos parece un sinsentido profundo poner en estos puestos a personas de este perfil con los tiempos que corren. Tiempos en los que nos conviene a todas y todos fortalecer los derechos sociales, extender los derechos civiles para mejorar sobre todo la libertad y la cohesión social de nuestras comunidades. La máxima instancia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, que debe ser garante de la igualdad para todas las personas, no debe ni puede verse condicionada por personas con visiones retrógradas y que no creen en la igualdad de derechos y en los avances en materia de igualdad y LGTB que se han producido en los últimos años. Por eso hemos presentado la moción que hemos presentado, que todos han leído en sus 3 puntos. En la primera manifestamos la total discrepancia con las declaraciones de la jueza Elósegui en relación con la igualdad de derechos de mujeres y colectivos LGBTIQ+, y nos reafirmamos en el compromiso con la igualdad efectiva y real, manifestando la voluntad de seguir trabajando para garantizarla en todos los ámbitos. En segundo punto, las Juntas Generales rechazamos el nombramiento como representante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la jueza, tanto por sus manifestaciones públicas como por la grave sospecha de haber mentido en su currículum, motivos por los que se solicita a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se revise su nombramiento. Y el tercer y último punto, las Juntas Generales consideran que los problemas de que adolecían las candidaturas propuestas por España en la Asamblea Parlamentaria de Europa, tanto en términos de adecuación a los requerimientos del cargo como de independencia, están vinculados al defectuoso proceso seguido para su selección y, por ello, en aras de garantizar que el perfil de las personas integrantes de la terna que se presente a tal efecto satisfaga las exigencias de tan alta responsabilidad, instamos al Gobierno central a que su elección se guíe estrictamente por los principios de mérito, transparencia e imparcialidad. Y muchas gracias.